De su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, rescatando valores. Como siempre, para nosotros es un placer estar aquí llevando este mensaje de paz, de amor, de esperanza y de redención espiritual para que las personas, todo aquel que pueda ver este programa, pueda rescatar esos valores de fuerza de voluntad para poder trabajarse a sí mismo. Siempre exhortándoles que se mantengan ahí en sus televisores, que no cambien su canal, para que puedan llevar este mensaje que le llevamos organizadamente. En este día tenemos un tema muy importante que hay que esclarecer, que es el tema de los no bautizados. Este es el título de nuestro programa. Este es un tema muy profundo que se ha dejado malentendido a través de los tiempos, ya que su profunda naturaleza es muy contradictorio, porque implicaría un trabajo que las personas no están dispuestas a realizar, y por eso no se le ha dado la fuerza que tiene este tema tan importante como lo es el bautismo. Este elenco está conformado por mi persona, el señor Francisco Sánchez, quien nos acompaña hoy en este tema tan importante, señor Francisco. Muy buenos días. Recordándoles a ese amable público televidente que siempre nos sigue, que puede también seguirnos a través de esas redes sociales, de Facebook, y por esa gran red que ya solo con un clic podemos obtener cualquier tipo de información. Ya no es cosa de que no puedo, no, un simple clic que ya todo el mundo tiene en su celular, en su laptop, en su computadora, tiene toda su imagen y todo este programa. También recordándole que este programa es para que cada uno de nosotros pueda buscar, pueda salir adelante, pueda tener una herramienta para poder vivir una vida más tranquila, más en paz. Porque recuerden que la paz debemos de buscarla dentro de nosotros mismos, no fuera. No podemos buscar la paz lejos, en una loma. Ahí está la paz si la llevamos dentro. Donde quiera que estemos nosotros, si cultivamos, si nos mantenemos tranquilos y si sabemos lo que tenemos dentro, ahí vamos a tener esa paz que tanto buscamos. Y recordarle a ese público que pueden hacer su llamada, que no tengan miedo, que si usted tiene problemas en su familia, si usted tiene problemas consigo mismo, si usted tiene una mala relación con usted, que no puede tener ningún tipo de conversación ni con usted ni con los demás, les invitamos a que pueden llamar al programa, o pueden llamar también a los números que aparecen ahí, que es de allá del Movimiento Gnóstico, y podemos invitarlo a esa conferencia para que usted pueda resolver su problema, porque ese es nuestro objetivo, que cada ser humano, cada individuo cambie, y al cambiar nosotros como individuos vamos a cambiar nuestra sociedad y vamos a tener un mundo nuevo, un mundo mejor. En este día de hoy, como dice nuestro compañero, tenemos un maravilloso tema que a muchas personas le da, como dice, grima, le da miedo hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, porque no pueden hacer la práctica, ni pueden aplicarse ese conocimiento como manda la ley. No como piensa el ego, sino como manda la ley. Ese es el grave error de nosotros, que nos hemos dejado manipular por toda esa parte negativa y le hemos dado vida en grande al ego y hemos desvanecido la parte espiritual. Es lamentable, pero vamos a continuar con el tema. Para empezar este tema, debemos de esclarecer algo que tiene que quedar bien claro. Lo primero es, ¿qué es el bautismo? ¿De qué se trata? ¿Cómo es ese trabajo que hay que realizar del bautismo? Algo tan importante, donde se tiene que dejar claro algo muy importante.
Las personas que no se bautizan, las que no reciben el sacramento del bautismo, no pueden llegar al cielo, no pueden llegar al reino de la luz. En base a ese concepto tan elemental, tan importante, que todos los seres humanos, no importa de qué religión, de qué secta, de qué creencia religiosa sea usted, debe tener este concepto completamente claro. El bautismo que debe recibirlo todo ser humano para poder llegar al cielo, para poder subir al mundo de la luz, para poder llegar al Cristo. Hay que recibir primero el sacramento del bautismo. Entonces, vamos a empezar inmediatamente con las citas bíblicas para ir esclareciendo qué es el bautismo y después ir aclarando paso por paso de qué nos habla Jesús cuando habla del bautismo. Si es tan amable, señor director, la primera cita es la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? Ahí podemos ver que Jesús no se refiere simplemente a un bautismo que se realizó en el río de Jordán, que era como un símbolo, como decía el mismo Juan el Bautista, que él bautizaba como símbolo de redención y de arrepentimiento, y que el que venía en pos de él bautizaría con el fuego del Espíritu, ¿verdad? Entonces, vemos que el bautismo no es solamente ir a un río, echarse agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es algo más que se está hablando. Vamos a pasar ahora a la siguiente cita bíblica para ir viendo a través de la Biblia cómo se refiere Jesús al bautismo. Si es tan amable, señor director, la segunda cita bíblica es Marcos 10, capítulo 10, versículo 38. Entonces Jesús dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ahí mismo vamos a pasar a la siguiente cita, que es Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí podemos ver que el bautismo es algo más que un simbolismo de agua. O sea, tenemos que entender que la mayoría de las formas religiosas entienden por bautismo que es un acto que se realiza como una ceremonia que se realiza ya en un río o en la iglesia con agua bendita, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que ese no fue el bautismo del que estaba hablando Jesús. Vemos como aquí Jesús dice: no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Para lo que me pedís es un bautizo del que yo soy bautizado. O sea, del que él estaba siendo bautizado, no del que él fue bautizado quizá un día por Juan, ¿verdad? Tenemos que entender que el bautismo es algo que va más allá. Y estamos tratando de introducir este tema tan delicado al público en general, para que vayan entendiendo, para que vayan despertando de ese dogma, porque es muy triste ver que hay muchas veces un niño de 10 años con usted, una edad, ¿verdad?, que ya razona, y dice: bueno, tú no has sido bautizado, entonces tú te vas a perder. Ya, si tú no te bautizas, ya lamentablemente tú estás perdido, no vas a entrar nunca al reino de Dios. Eso es un error. No se está hablando de un bautismo simbólico,
Se está hablando de un bautismo de arrepentimiento, un bautismo donde hay que eliminar cada uno de los defectos psicológicos con el agua del Espíritu. Y vamos a ir explicando más adelante. Si es tan amable, señor director, pasemos a la siguiente cita bíblica para que el público pueda ir viendo a través de la Biblia cómo Jesús se refiere al bautismo, cómo los profetas hablan del bautismo, para que se entienda que no se habla de un bautismo simbólico, sino de un bautismo que hay que realizar cada ser humano dentro. En pareja, en un matrimonio perfecto. De esa manera podemos llevar ese bautismo como el Cristo lo realizó. Porque nadie tampoco habla, ni en la Biblia se habla, sobre la vida de Jesús. Simplemente nace Jesús y de ahí se brinca y llega supuestamente a los 33 años, que no son 33 años tampoco, sino es un símbolo de que ya Jesús el Cristo había escalado esos grados de la maestría, esos 33 grados. Entonces, como nosotros no nos gusta investigar, no nos gusta las cosas profundas, el conocimiento, lo que nos gusta es que nos mantengan dormidos, como chivo para matadero, como se dice por ahí, no nos interesa nada. Sin embargo, nosotros tenemos el agua viva dentro de nosotros mismos, que es nuestra energía sexual. Cuando fornicamos, cuando malgastamos esa energía sexual, es lamentable que nosotros, ahí sí es que estamos fuera de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros transmutamos esa energía, y más si se hace, como dice, en un matrimonio perfecto, entonces de esa manera es que no bautizamos. Ese es el verdadero bautismo que nosotros como humanos debemos de realizar, porque muchos por ahí siempre nos han mantenido con la historia de que cuando vamos a la iglesia, nos colocan el agua, ya estamos bautizados. Eso es simplemente como símbolo, escuchen bien, como un símbolo. De ahí en adelante, debemos nosotros a través del conocimiento de realizar ese verdadero bautismo. Recuerden que hasta muchas canciones hay en la iglesia que dicen que nosotros somos como un río de agua viva, que tenemos un río de agua viva internamente. Ese río de agua viva es nuestra propia energía, que debemos de canalizarla positivamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear internamente esos cuerpos astral, esos cuerpos mental y los demás cuerpos que tenemos, para poder nosotros entonces penetrar algún día, de acuerdo con la ley, a esos mundos superiores que tanto habla la gente y que se ve muy bonito, pero que nadie quiere aplicarse el conocimiento. Se escucha muy bonito en teoría, nos encanta hablar que nosotros podemos ganarnos el cielo, pero nadie se atreve a investigar qué trabajo debemos nosotros de realizar para obtener, para ganarnos el cielo. Pensamos que pidiendo simplemente un perdón y ya, nos ganaríamos el cielo. Y es lamentable que nosotros, si no hacemos un trabajo de eliminación de nuestro defecto, si uno no muere en defecto, si uno no aniquila la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, pues como dicen por ahí, nosotros no vamos para el baile. Es lamentable que nosotros siempre queremos la cosa regalada y a nadie se nos da la cosa regalada, pero nosotros queremos por esa parte que nos regalen el cielo, así simple y llanamente. Y siempre Jesús, el Cristo, hacía siempre alusión sobre esa parte, que estrecha y angosta es la puerta que conduce a esos caminos, a esos planos superiores, pero la que conduce a la perdición es bastante amplia y grande, y por ahí es que vamos muchos de nosotros, porque queremos servirle al mundo, a Mamón, como dicen por ahí. Nos encanta satisfacer el ego, y es lamentable que nosotros no queremos transformarnos, queremos cambiar, que nuestra vida cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Muchas personas dicen, ay, yo quisiera cambiar, pero seguimos viviendo una vida común y corriente, seguimos siempre cogiendo los mismos piques, hablándole mal a la persona, seguimos siempre cometiendo los mismos errores y pedimos cambiar.
Entonces nosotros aquí siempre hacemos un llamado a ustedes que llamen, que dejen el miedo, porque muchas personas nos dicen, no, a mí no me gusta llamar porque me da como miedo. Nosotros le decimos, no, llama, bota ese miedo para que salga de esas inquietudes, de esas preguntas que tienen, que no tienen, hasta ahora no han tenido respuesta en tu vida, para que tu vida cambie, para que podamos liberarnos de tanta ignorancia y podamos introducirnos por el camino, como dice, de la verdad. Porque dice Jesús el Cristo, busca la verdad y la verdad nos hará libre. Vamos a seguir con el tema. Vamos a pasar a unos cortos comerciales y ya regresamos, amables televidentes. Bien. Oh, tenemos una llamada. Sí, buen día. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buen día. ¿Cómo están sus muchachos? Muy bien. Hasta ahora. Felicitaciones por su programa tan interesante, gracias, tan hermoso, tan edificante. Hay algo que quiero aportar en ese exitoso programa de No Si Conócete a Ti Mismo. Le habla el señor Marco Álvarez, para aquellos que no me conocen. Así es. Sí. Bien, hay una parte bíblica que nosotros siempre debemos tenerla presente. Cuando Jesús el Cristo estuvo en el pozo, aquel famoso pozo de Jacob, con la mujer samaritana, donde hace la alusión directamente de los trabajos con las aguas seminales, es decir, cuando Jesús le estaba dando, él le ofreció el agua de vida, para que nunca más tuviera sed. La otra parte, para que ustedes lo exterioricen con todos los detalles, es lo que es la fuerza del Espíritu Santo en cada ser humano. ¿Y por qué es el pecado del ser humano? Es decir, la violación del sexto mandamiento de la gran ley de Dios, que todos los protestantes neocristianos le pasan por encima, y la gente, no, como ustedes dicen, no investigan, no analizan nada, no profundizan. La violación del sexto mandamiento de la gran ley de Dios es la fornicación, entonces, que está en contra de lo que es la castidad científica. La castidad científica, todos sabemos, y los iniciados en estos conocimientos, que es la transmutación de nuestras aguas seminales. Y es importante que el público televidente tome conciencia sobre respecto a esto. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a recalcar constantemente. Entonces, ese Espíritu Santo que nosotros malgastamos en nuestra vida, lo eliminamos a través de la fornicación. Y violamos el capítulo del Levítico 15 hasta 18, cuando hablan de la impureza física, donde dice cuando yaciera con un hombre y una mujer yacieran en una cama y tuvieran derrame, emisión de semen, ambos serán inmundos hasta la tarde. Y eso nosotros los gnósticos lo estamos vaciando, llamando luz donde existe tiniebla. Para aquellos que tienen esa máscara, que se las quiten, por favor. Y aquellos que quieren andar buscando la luz, comiencen a hacer un trabajo de formación humana en su propia conciencia aquí y ahora. Bueno. Felicitaciones por su programa y pasen muy buenos días y gracias. Sí. Gracias. Ahí escuchamos la elocuencia del presidente del movimiento gnóstico, el señor Marcos Santo Álvarez, que hoy tuvimos el privilegio de recibir esa colaboración de su era, vamos a decir, original, sino en su manera simbólica, que quiere decir ignorancia. Y los que no recibieron el bautismo, aquellas personas que no transmutaron sus aguas seminales. Todos sabemos que el Espíritu Santo es la tercera fuerza de Dios, como expresión, ¿verdad? Y que esa fuerza, ese fuego, subyace en todo ser viviente. Y gracias a él puede multiplicarse y continuar la expansión, la creación. El Espíritu Santo crea, ¿verdad? Y todo exponente, todo ser humano, incluso los animales, las plantas, el hombre, tiene dentro de sí esa fuerza, ese poder de crear. Todos sabemos que la forma en la que el hombre crea es uniéndose a su esposa, a su cónyuge, y así pueden entonces engendrar un nuevo hijo. Y ese hijo
es una nueva creación. El hombre tiene ese poder. Ahora bien, ya científicamente se ha comprobado que solamente un esperma basta para fecundar un óvulo. Los demás son violentamente desperdiciados. Y el hombre utiliza esa energía para deleitarse, profanando así la fuerza creadora que tiene, representada por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que toda persona que fornique, que expulse, que malgaste su energía sexual, está profanando el Espíritu Santo. Y que en ninguna forma, jamás, esa tercera fuerza universal y cósmica podría cristalizar dentro de ese individuo. ¿Por qué? Porque está desperdiciando la energía que representa al espíritu dentro de sí mismo. En una palabra, el hombre está desperdiciando sus virtudes, su fuerza, su espiritualidad a través de la fornicación. Y solamente transmutando esa agua, o sea, bautizándose diariamente, arrepintiéndose, como decía Juan. Yo bautizo como símbolo de redención y de arrepentimiento con esta agua. Ahora bien, esa agua es un símbolo, ¿verdad? Lo que él hacía físicamente, externamente. Ahora, en la realidad, ¿cómo se bautiza un hombre? Una mujer es obviamente transmutando esa energía. Esto que estamos diciendo, como antes dije, es muy delicado y no se le ha esclarecido a la humanidad por el hecho mismo de lo que representa. Lo que estamos diciendo aquí a través de este programa es que una persona que no transmute su energía, obviamente ingresará inevitablemente a los mundos infiernos. Esto quizás es duro para muchas personas que se creen ya salvos y que en ninguna manera están dispuestos a transmutar su energía. Si vemos, por ejemplo, el Ramayana, podemos ver que allí Krishna habla del bautismo. O sea, que el bautismo es algo mucho anterior al cristianismo para la historia. Tenemos una llamada, si es tan amable. Buenos días. Sí, buenas. Buenas. Es para hacer un aporte acerca del tema, Ok, gracias. porque según lo que se está hablando ahora mismo, podemos ver que el mundo está perdido totalmente con la cuestión de la fornicación, porque si a eso vamos, todo el mundo fornica y todo el mundo gasta su energía. Entonces, a lo que se ve, ya está todo perdido. No sé, porque aportando algo más también, en versículo, en Mateos, capítulo 13, versículo 4, dice, en el hecho Simoncilla, todo aquel que fornique y todo aquel fornicario y adúltero será condenado por la gloria de Dios. Entonces, todos hacemos lo contrario. O sea, el pueblo en sí, la sociedad en sí está podrida con esa fornicación. Nada, era solo eso que quería aportar. Todo nos vamos al infierno entonces. Así es. Lamentablemente, esto es una realidad difícil a veces de ver, porque si se entiende, si una persona llega a comprender que si no conserva su energía sexual, si no tiene un matrimonio perfecto, unidos, tanto el hombre como la mujer, es ahí, entre la unión del hombre y la mujer, donde el Espíritu Santo se forma. Y que también sí. Y que también nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. Cuando nos dicen la verdad, nos airamos, sí. nos incomodamos, nos enfrentamos. Entonces, simplemente por algo, como dice, con su lógica, como nace, como dice el compañero, como nace con un solo esperma, nacemos nosotros. Miren que el cuerpo tenemos nosotros un solo esperma. Entonces, si nosotros, como seres humanos, entendiéramos la importancia de transmutar nuestra energía,
Entonces, si transmutamos esa energía y no la malgastamos, si nace físicamente un cuerpo como nosotros, entonces internamente, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer esa parte que Jesús le explica a Nicodemo. Nacemos de nuevo, creamos esos cuerpos y nos transformamos en personas científicas espiritualmente, que podemos hacer las investigaciones, como dice, del lugar, y podemos hablar con una amplia fe sobre lo que es el Cristo, porque tenemos el fundamento, tenemos la piedra angular, aquella que desecharon los edificadores. Como antes decía, podemos observar que en el Ramayana, el señor Rama, me excusan que antes había dicho Krishna, a veces se me confunden, el señor Rama, vemos cómo ciertamente fue bautizado por su gurú. Sabemos que el Ramayana es un libro mucho más antiguo que el cristianismo y que ya antes se había practicado el bautismo y que no se debe interpretar el bautismo como un acto simbólico donde se le echa agua en la cabeza a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es algo que alguien tiene que realizar independientemente, ya por su propia fuerza interna. Tenemos una nueva llamada. Gracias por tantas llamadas en el día de hoy, muy importante. Sí, buenas. Buenas. Pero buenas. Buenas, sí. Buenas. Sí, ya que están hablando del tema, quise hacer una pregunta para ver, usted me decía mejor, es una duda que tengo. ¿Qué representa esotéricamente, según ustedes, el carro de Merkabah y el de Ezequiel? Ok. Otra llamada. Vamos a recibir la otra llamada. Vamos a recibir la otra llamada. Sí, buenos días. Buenos días. Está ahí. Tenemos otra llamada. Sí, buenas. Buenas, puede hablar. Se fue. Se perdió. Se fue. Bien, todos sabemos que esos carros, el carro de Merkabah, representan a los cuerpos internos. Cualquiera que se haya estudiado filosofía sabe que siempre se habla de que el hombre es sextuple en su constitución interna. O sea, que el hombre no solamente tiene un cuerpo físico, sino que también tiene un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal. ¿Verdad? Que no conoce la humanidad. Que la humanidad no se le ha explicado eso. Sí, sí. Resulta que esos cuerpos se crean precisamente con la energía sexual. Y que el esperma sagrado, el Etziojehai, del que hablan los filósofos, ese mercurio de la alquimia, contiene en su parte interna espiritual ese mercurio que puede cristalizar en los demás cuerpos. O sea, una evolución, una transmutación del esperma en bruto que cada persona tiene, que lamentablemente desperdicia, se transmuta y se transforma en un cuerpo astral. Este cuerpo astral es el traje de bodas del que hablaba Jesús cuando en la boda se encontró a un mal vestido que fue sacado y arrojado afuera, donde solamente se oía el llanto y el crujir de dientes. Así que nadie que no tenga ese cuerpo puede realmente participar de la luz. Tenemos una llamada ahí. Vamos a ver si... Sí, buenas. Buen día. Buen día. No se escucha. Sí, buenas. Buenas. Sí, Buenos días, hermanos. Sí, buen día. Espero que estén todos bien. Sí. Es un tremendo honor el participar en este domingo, este día en el cual se habla sobre un tema tan importante, lo cual es lo de el bautismo. Es algo que es muy, muy, muy profundo. Lamentablemente mucho a muchas personas que se dan en el clavo, y gracias a este programa se le está abriendo los ojos a muchas personas porque Sí. odian lo que es el simbolismo, o sea, solamente lo dan por arribita
y es lamentable, pero el que no naciere de agua y de espíritu, hay tantas verdades, hay Sí. tantas Muchas, muchas. que en realidad destierran los misterios, porque es que hay que buscarlo. Todo aquel que simplemente crea, lamentándolo mucho, no va a hacer nada. Por eso este programa Gnosis, Conócete a ti mismo, está creciendo cada día más, porque le quita la venda a esos que simplemente creen, y no simplemente es creer. Creer no es sabiduría. Creer es como un borrego que se lleva de otro ciego sin saber para dónde va. Hay que buscarse interiormente, integrarse. ¿Por medio de qué? De los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir, nacer, que es el bautismo, y el sacrificio por la humanidad. Así Algo que es. siempre siguen Bien. así, y deberían del canal de colocar este programa todos los días o 2 horas los domingos, porque Una hora muy lamentándolo poca. mucho no hay programa Ya, Lamentablemente, sí. hablando Ya. del tiempo. de la comunidad, Sí. y es lamentable. Hay que seguir expandiendo Sí, este sublimar conocimiento Así que es. tiene muchas. Ya, Así bueno, es. se cortó la llamada. Hablando precisamente del tiempo, ya queda muy poco, lamentablemente.